Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Irán Cáceres González y daré comienzo a la respuesta del grupo número 1. Este es el sistema que nosotros diseñamos, el cual es un variador de frecuencia que está compuesto por un puente rectificador trifásico, un DCS tipo BUC y un inversor de 6 pulsos MOSFET. Bueno, para comenzar esto, cabe destacar que empezaremos con un análisis que nos permitirá observar la variable estado de una sola fase. De esta manera hay que recordar que las demás se encuentran desfasadas en tan solo 120 grados. Para lo siguiente, tenemos el siguiente circuito, el cual es la representación de dicho circuito una vez ya cerrado el switch, por así decirlo. Tenemos que por medio de mallas, la primera malla da por la entrada menos la corriente que pasa por la bobina, menos la corriente que pasa por el condensador. La malla 2 es el voltaje en el condensador menos el voltaje en la bobina 2 y en el condensador 2. Y la malla 3 es el voltaje en el condensador 2 menos lo que consume o el voltaje que se encuentra en la resistencia. De lo anterior podemos destacar lo siguiente, que las expresiones de derivada de corriente I1 y 2 son las siguientes. I1, la derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo está dado por el voltaje de entrada menos el voltaje condensador partido de la inductancia número 1, y el voltaje en I2 está dado por el voltaje en el condensador 1 menos el voltaje condensador 2 partido de la inductancia 2. De la malla 3 cabe destacar que el voltaje en el condensador 2 va a ser igual al voltaje que se presenta en la resistencia, es decir, R por la corriente de la resistencia. Y de aquí podemos decir que la corriente de la resistencia va a ser el voltaje en el condensador partido en R. Luego de ello, cabe destacar que para poder obtener nuestra variable de estado, nuestra matriz de ecuación de estado, tenemos que definir que la corriente en el condensador I1 está dado por I1 menos I2 y la corriente en el condensador 2 está dado por I2 menos IR. Dicho esto, y por medio de la definición de voltaje en el condensador, podemos asumir lo siguiente, de acuerdo a un arreglo matemático anteriormente hecho, que el voltaje en el condensador 1 con respecto al tiempo, la derivada del voltaje del condensador 1 con respecto al tiempo es I1 menos I2 partido en C1, y la derivada del voltaje del condensador 2 con respecto al tiempo es I2 menos IR partido en C2. Como ya tenemos el valor de IR, posteriormente lo cambiamos y resulta la siguiente expresión. La derivada en el voltaje en el condensador 2 con respecto al tiempo igual a I2 partido en C2 menos el voltaje en el condensador 2 partido en R por el condensador 2. Dicho todo lo anterior, y una vez tenido nuestras cuatro fórmulas, las cuales son la derivada de la corriente con respecto al tiempo, tanto para I1 y 2, y la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo, tanto para condensador 1 como para el condensador 2, tenemos lo siguiente. Y esta es nuestra expresión de ecuaciones de estado o variables de estado del sistema. Muy buenas tardes, profesor. Nosotros daremos respuesta a la pregunta número 2. ¿Cómo se puede modelar un sistema con estas características? Existen distintas maneras matemáticas las cuales nos permitirían poder modelar un sistema de estas características. Por una parte existe el análisis por medio de Laplace, que nos permitirá poder observar este tipo de modelaciones y comportamientos que posee. Otro método podría ser un análisis por medio de bloques, el cual nos permitirá tener otro tipo de interpretaciones, un método más exacto que otro. También así podríamos recurrir a un análisis del sistema por el comportamiento según el orden del tiempo, o en el orden del tiempo, mejor dicho. De esta manera, y en todas las anteriormente mencionadas, se debe obtener resultados ya una vez asignando unos valores y viendo si el sistema converge a algo esperado o no. Una vez hecho esto, se pueden obtener resultados y conclusiones mucho más exactas. Además de ello, se pueden recurrir a programas como MATLAB para poder observar y analizar este tipo de sistemas, ya que una vez obtenida la variable de estado y una vez ingresado valores con alguna anterioridad, se pueden obtener conclusiones un poco más validadas por medio de un programa de computación. Y de una manera más didáctica se pueden recurrir a programas como MATLAB Simulink, PSeInt o entre otros, que nos permiten ver el diseño de este tipo de sistemas, además del distinto comportamiento que tendría si nosotros alteramos los valores.
Buenas tardes, profesor. Nosotros iniciaremos a responder la pregunta número 3, la cual tiene por consiguiente la finalidad de poder observar dos funciones de transferencia. Una que nos permitirá observar las variaciones del ciclo de trabajo respecto al voltaje de salida, y la otra que nos permitirá obtener las perturbaciones por medio de este mismo tipo de voltaje. El análisis comenzará obteniendo las ecuaciones de corriente de la bobina y voltaje de salida o voltaje en el condensador por medio de la observación del interruptor cerrado e interruptor abierto del comportamiento del tipo PUC, la cual con el interruptor cerrado se comporta como un switch abierto y la cual con el interruptor abierto se comporta como un circuito cerrado, dicho diodo MOSFET. Bueno, de estas dos expresiones ya obtenidas, considerando que mueve la expresión de designación de control o variable de control, obtenemos las siguientes expresiones para nuestras variables de estado. Hay que recalcar que la variable t es el periodo de conmutación del sistema. Reemplazando dichas variables en las ecuaciones anteriores obtenemos lo siguiente. La única salvedad es que hay que tener en cuenta que B sub in partido en L por mu o u con esa apóstrofe arriba es la interpretación de las variaciones de voltaje en la entrada del bloque. Ahora hay que tener la siguiente consideración, que es por medio de la condición de modo de conducción continua, la cual es la siguiente. De esto nosotros debemos tener en cuenta que el valor promedio de IL es igual a B sub 0, que es la salida partido en R, y que de B sub 0 es U por IN, que es el U está dado por medio de la condición de modo de conducción continua. Teniendo esto en consideración, nosotros obtendremos la siguiente expresión, las cuales representan nuestra variable de estado del sistema. De esta desprenden dos funciones de transferencia, las cuales son las siguientes. G sub 1S, que nos quiere representar las variaciones del ciclo de trabajo respecto al voltaje de salida, que es el que se presenta ahí, y G sub 1S, las cuales son las perturbaciones por medio del voltaje de salida. Con estos dos parámetros nosotros podríamos ser capaces de discernir por qué nosotros escogemos este tipo de modelación o este tipo de convertidor, que en este caso es un BOC, por medio de transistores MOSFET.